Buenos días, bienvenidos estudiantes grado 1101. Esta es la tercera semana, primera clase. La temática de esta semana es medidas de tendencia central. Y empezamos leyendo los saberes previos. Dice que en una publicación nacional se lee: en 7 puntos mejoró el promedio de las pruebas Saber 11. ¿Cómo se puede interpretar esa información? Leo de nuevo, dice: en una publicación nacional se lee: en 7 puntos mejoró el promedio de las pruebas Saber 11. ¿Cómo se puede interpretar esta información? ¿Qué me dice algo? A ver. ¿Qué significa eso de promedio? ¿Qué es promedio? Profe, yo diría que eso es como porcentaje, ¿no? Promedio no es porcentaje, son conceptos diferentes. Porcentaje es una parte de algo y el promedio tiene otra aplicación en este caso. ¿Ustedes cómo sacan la nota Profe, de... yo creo que es el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades por el número de sumados. Es decir, lo que usted está leyendo del saber previo se saca con una suma, ¿no? Es la suma de todos los datos y se divide entre el número de datos? ¿Ya? ¿Pero qué significa para ustedes eso de que en 7 puntos mejoró el promedio de las pruebas Saber 11? ¿Qué significa eso para ustedes? Profesor, no Diga. es, por ejemplo, en el CAS, el promedio de las pruebas IFES, por ejemplo, están en 300, 350 hasta 400. Entonces, si tú dices promedio, Entonces, tienes que decir un solo dato, ¿ah? ok, en 300. Entonces Listo. quiere decir que la prueba aumentó 7 puntos a como estaba antes, de 300 a 307. Así ¿No es es. así? ¿Quién habló? Juan David Noel. Así es, Juan David. Así es. Tal cual. O sea, cuando yo hablo de promedio, no puedo decir varios valores, ¿ah? Tengo que decir uno solo. Tiene que darse un valor específico y agregar el que está en el ejercicio. O Así sea, es. como acabaron de explicar anteriormente. Así es. Frey, lee donde dice analiza. El Ministerio de Educación Público, espérese un momentico. El Ministerio de Educación publicó los resultados obtenidos por los colegios en las últimas pruebas IFE Saber 11. El Colegio San Sebastián, el promedio de los estudiantes en la prueba de razonamiento cualitativo fue de 75,8. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿Qué significa este resultado? Bueno, ahí hay unos errorcitos de lectura. Primero, el colegio no es San Sebastián, sino San Esteban. Y la otra es ya un problema de redacción, porque no es racionamiento cualitativo, sino cuantitativo. Eso se refiere a matemáticas, ¿ya? Es racionamiento cuantitativo. Se están hablando del promedio de la prueba IFES en la asignatura o en la prueba de racionamiento cuantitativo fue de 75,8. ¿Qué significa ese resultado? ¿Quién me dice algo? A ver. El resultado es el promedio, ¿no? Sí, pero... Sí, ese es el resultado, pero, o sea, ¿qué significa? O sea, de manera práctica, ¿qué significa que es 75,8? Por ejemplo, compara el promedio de las pruebas de racionamiento cuantitativo en el CAS, vamos a suponer que está en 50 puntos, y el del Colegio San Esteban en 75,8. Primero, ya se sabe que el Colegio San Esteban está mejor que el Colegio CAS, ¿cierto? Sí, Bueno, pero ¿qué significa ese dato de 75,8?
como si todos los estudiantes del Colegio San Esteban, o sea, vamos a hacer una suposición de que todos los estudiantes del Colegio San Esteban hubieran sacado esa nota, 75.8. O sea, no se sabe si hay uno, de pronto uno, o de pronto ninguno sacó 75.8. Pero es como si todos los estudiantes hubieran sacado ese 75.8. Por eso es que en las pruebas aportan tanto los puntajes más altos como los puntajes más bajos. Los puntajes más bajos hacen que el promedio disminuya, ¿cierto? O sea, mientras más resultados bajos haya, la nota va a ser también muy cercana al promedio. En este caso, como dijo, como se dice en matemáticas, se da 50 puntos. Ok, vamos acá en esta parte donde dicen conoce. Catherine, colabore por favor donde dice conoce. La palabra promedio es muy usada en situaciones cotidianas. En el caso del puntaje de la prueba de matemáticas, se puede afirmar que al sumar los resultados de cada uno de los estudiantes y dividirlos entre el total de ellos, aparece el valor de 75,8, el cual se interpreta de la siguiente manera. Si todos los estudiantes hubiesen obtenido el mismo puntaje, este habría sido 75,8. No estás haciendo las pausas, ¿eh? Mira, les doy digamos que un consejo. Ustedes pueden ir leyendo y pueden ir sabiendo cuál es el siguiente el siguiente signo de puntuación. Yo por lo menos puedo hacer eso. Yo por lo menos puedo hacer eso, porque yo sé que después de 75,8 hay una pausa. Hago una pausa ahí y sigo leyendo, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir eso es que hacen una suposición. Cuando la palabra dice hubiesen, significa una suposición de que todos los estudiantes hubieran sacado el mismo puntaje. ¿Qué puntaje? 75,8. Sigue. Se conocen como medidas de tendencia central o de centralización. Los parámetros que indican el valor hacia el que tienden a ubicarse los datos de una distribución. Las medidas de tendencia central son la medida aritmética, la moda y la mediana. Cuando en un estudio estadístico existen muchos datos que analizar, conviene agruparlos en intervalos o clases. Muy bien. Entonces, cuando hay muchos datos, hay que agruparlos en intervalos o clases. Listo. Vamos a ver. Aquí acá diferente. Yulady, ya puedes abrir, Yulady, hablar. Sí, profesor. Lee donde dice media para datos agrupados. Dale. Ya. La media para datos agrupados, X menos, así. Eso se lee X trazo. X trazo. Ay, pensé que era X trazo se calcula sumando todos los productos de las variables o las marcas de las clases O de la marca. Marca clase, de la marca clase. Sigue. dependiendo si son discretas o continuas, con la frecuencia absoluta respectiva y dividiendo este resultado entre el número total de datos. N. N. Entonces, ahí se le ayuda ahí. Dice, X trazo es igual a la sumatoria de X sub I por F sub I sobre el número total de datos. En este caso, X sub I será el valor de la variable si es discreta o la marca de clase si es continua. Vamos a ver quién quiere ingresar. Ok. Vamos
vamos a Excel para hacer un ejemplo y tiene que ver con lo que hemos hecho en clases anteriores. Vamos a abrir Excel un momento. Ok. Voy a deshacer aquí algunos cambios que se han hecho. Ok. Esto lo vimos en la clase pasada, que tiene que ver con el tiempo que pasan personas ingresando a una página web. ¿Se acuerdan que hablábamos de los intervalos que eran 6, de que la amplitud era 30, que los datos oscilaban entre 0 y 180? Aquí estaba x sub i, que es la marca de clase o la marca clase. La marca clase es el promedio entre el límite inferior y el superior. Por ejemplo, 0 más 30, 30, 30 entre 2 es 15. 30 más 60, 90, 90 entre 2, 45 y así, y así, y así. Es más, aquí está la fórmula, ¿cierto? Bueno, f sub i es la frecuencia absoluta. ¿A cuántas personas entrevistaron? A 40. F sub i mayúscula la acumulada, H sub i la relativa, H sub i la relativa acumulada. Aparece una nueva columna que es igual al producto de X sub i por F sub i. O sea que vas a multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. En este caso es igual a esta columna por esta columna. Le damos enter y aparecen todos los valores de esas multiplicaciones. Verificamos. ¿Cuánto es 15 por 3? ¿Cuánto es 15 por 3? 45. 45 por 7, 315. 75 por 10, 750, ¿verdad? Ahora, yo voy a sumar toda esta columna. Mira que aquí, como esto es una tabla, yo puedo hacer la suma. Coloco suma aquí. Para calcular la media, es una operación, va a ser igual a esta suma, que es 3630, dividido entre el número de datos, que es 40. Entonces le doy enter y aquí me da ese valor, 90,75. ¿Qué significa eso de 90,75? ¿Quién me dice? A ver. Ese 90,75 es el promedio. ¿Pero el promedio de qué? El promedio de conexión. Como si todas las personas, todas las 40 personas se conectaran 90,75 segundos, que eso es casi un minuto y medio, un poquito más de un minuto y medio, ¿cierto? 1 minuto 60 más 30 minutos y medio. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está sencillo la explicación? Hola, hola. Sí, profe, ya yo entendí. Ok, muy bien. Listo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, vamos a seguir acá ¿cómo es? Acá en la guía. Y vamos a leer el ejemplo a ver si hicimos bien las cosas o no lo hicimos bien. Colabórame acá. Vamos a ver otro que lea. Paulina, ¿tú puedes leer? Sí, profe. Bueno, lee donde dice ejemplo 1. El tiempo. En segundos que tarda en conectarse los usuarios de determinada página web a lo largo de un día. Viene dado por la tabla. Tiempo en segundos. 0,30.
Número de usuario es 3. Aló. Sí, buenos días. Profe, Paulina como que tiene el micrófono malo, ¿no? Momentico, ya, momentico. Parece que sí. Gabriela, ¿tú puedes hacer la lectura? Gabriela, ¿tú puedes hacer la lectura? Profe, ya puede volver a hacer la lectura. Bueno, Catherine. Bueno, más. Dale, Catherine. Sí, hola, cuéntame. Clase acá. El tiempo en segundos que tardan en conectarse los usuarios de una determinada página web Bueno, mira, el a viernes lo largo de le voy a un cancelar día hoy. viene Que dado no he por la tenido tabla dinero. 6.9. Sí, las 2 cuotas. Entonces yo te escribo para que me manden los links. Tiempo en Los de segundos, PC. 0,30. Número de usuarios, 3. 30,60. Número de Listo. usuarios, Bueno, 7. gracias. 60,90. Número de usuarios, 10. 9,120. Número de usuario, 9. 120,150. Número de usuario, 8. 150,180. Número de usuario, 3. Para hallar las medidas de tendencia central se ordenan los datos de la tabla 6.10, añadiendo las marcas de clase, los puntos de cada intervalo por ser una variable continua, las frecuencias absolutas acumuladas y el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. La media para estos datos es... ¿Tú me puedes decir la fórmula? Sí, ya te digo. Es X trazo o la media es igual a la sumatoria de X sub I por F sub I sobre el número N de datos. Es igual a 3630 sobre 40, que es igual a 90,75, ¿cierto? Aquí lo que se está haciendo es, aquí, este valor, que es la sumatoria de toda esta columna, se divide entre 40, y eso es lo que nos da 90,75. ¿Listo? Entonces, el promedio en esta situación indica que los 40 usuarios tardan aproximadamente 90,75 segundos en conectarse a la página web. ¿Ok? Bueno, entonces a leer lo referente a la moda de datos agrupados. La moda para datos agrupados. La moda M0 para datos agrupados es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. O sea, cuando hablamos de moda es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. En las tablas de frecuencias con datos agrupados por clases se habla de intervalo modal y se calcula así. La moda es igual a L sub I, que es el límite inferior de la clase modal, más F sub I, que es la frecuencia modal, menos la frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal, sobre la diferencia entre la frecuencia absoluta inmediatamente inferior y la frecuencia absoluta menos la inmediatamente inferior más la inmediatamente inferior menos la posterior por A, que sería la amplitud. Bueno, eso lo vamos a ver más sencillo en un ejemplo. Ok. En este ejemplo, que es la misma tabla que está en Excel, vamos a ir analizando los cálculos. Por ejemplo, ¿cuál es, muchachos, el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta? 10, ¿cierto? ¿Cuál sería ese intervalo entonces?
de 60 a 90. O sea que la moda tiene que estar entre esos dos valores. Entre 60 y 90 tiene que estar la moda. Ahora, el valor de A es 30, porque sería la amplitud de cada uno de los intervalos. 90 menos 60 es 30. El límite inferior es 60. El límite inferior es 60. O sea, está a la izquierda el valor mínimo de ese intervalo. La 7 sería la frecuencia absoluta anterior o la inferior. O sea, este es F sub I menos 1. Este es F sub I menos 1. Y F sub I más 1 es la que está debajo, a la posterior. ¿Ok? Es la que está debajo. Con esos datos, el 60, el 7, el 10 y el 9, y la amplitud que es 30, calculamos la moda. Vamos aquí a los cálculos. Bueno, L sub I ya dijimos que era 60, ¿verdad? F sub I es 10. F sub I menos 1 es 7. F sub I es 10. F sub I menos 1 es 7. Más F sub I es 10 menos F sub I más 1, que es el que está debajo, que sería 9. Por A, que es la amplitud, que esta es igual a 30. ¿Cierto? Entonces, la moda viene siendo igual ¿a qué? Al límite inferior, que es 60, más, ¿cuánto es 10 menos 7? ¿Cuánto es 10 menos 7? 3. 3. Entonces viene también acá en el denominador 10 menos 7 más 10 menos 9, que es 1. Y eso se multiplica por 30, que es la amplitud. 60 más, ¿cuánto es 30 por 3 por 30? 90. Sobre 3 más 1, 4. Igual a 60 más 90 entre 4 sería igual a 22,5. O sea que la moda es igual a 82,5. O sea que si se dieron cuenta, ese valor de 82,5 es un valor que está entre 60 y 90, ¿cierto? O sea, que el valor que más se repite, mírenlo aquí, estaría entre 60 y 90, que sería este intervalo de aquí. Ok, es un valor que está cercano a 90, de acuerdo a esta distribución. Preguntas, muchachos. Preguntas. Ahí en realidad lo que hay que hacer es aprenderse las fórmulas. Aprenderse las fórmulas. Miren que la moda, lo que se deben observar son los valores de la tabla, pero no se tienen que calcular mediante la tabla como tal. En cambio, en la media aritmética sí se utilizan los valores de la tabla. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta ahí terminamos la grabación.